Todos levantan el ataúd como si fuera un trofeo y la multitud, apretada en la calle de arena, se abre para dejarlo pasar. No es una caja. Es un pez enorme, azul y plateado, con la boca abierta y la cola levantada como si aún estuviera luchando contra la corriente. La pintura brilla bajo el sol costero de Accra, y cuando los portadores giran, el pez nada por encima de las cabezas. Alguien golpea un tambor con un ritmo que se mete en el pecho. Alguien más suelta una risa breve que suena a alivio y a incredulidad al mismo tiempo. Y entonces, en medio del ruido, una mujer mayor se inclina hacia el ataúd y le habla en voz baja, como si todavía pudiera escucharla. ¿Cómo puede una despedida ser así, tan viva, tan teatral, tan llena de forma y color, y aún así tan seria? ¿Por qué en Ghana, sobre todo entre los Ga, en la región de Gran Accra, hay familias que encargan ataúdes con forma de peces, coches, gallos, botellas, aviones? ¿Qué se está protegiendo? ¿Qué se está diciendo? ¿Qué se está reparando por dentro cuando el último viaje se hace dentro de un símbolo? La respuesta no cabe en una sola palabra, y eso es lo que vuelve este ritual tan humano. No es un espectáculo para turistas, sino un idioma de madera y pintura, un idioma para hablar con la muerte sin bajar la mirada. En los relatos orales, en diarios familiares, en descripciones etnográficas y también en fotografías de archivo, aparece siempre la misma idea. En esta zona del Ghana costero, la muerte no solo corta, también reorganiza, redefine la posición de una persona dentro de su linaje y redefine el equilibrio entre los vivos y los ancestros. Por eso el funeral no es un trámite, es un acontecimiento social grande, a veces enorme, donde se ve quiénes fueron tus alianzas, quiénes fueron tus deudas, quién te debe, una presencia, quién llega tarde y quién llega con la mano abierta. Y antes de que el pez de madera nade por la calle, ocurre algo que desde fuera puede parecer frío, pero desde dentro es pura logística, del amor. El cuerpo muchas veces no se entierra de inmediato. En Ghana es común que se conserve en una morgue mientras la familia reúne dinero, coordina la llegada de parientes desde otras ciudades o desde el extranjero y organiza el funeral. Esto no es solo porque sí, es porque un funeral bien hecho no se improvisa. Se negocia, se financia, se discute, y en esa discusión se revela una pregunta dolorosa. ¿Qué significa honrar a alguien cuando ya no puede hablar por sí mismo? La cámara, si la tuviéramos en la mano, vería primero una sala de estar que se convierte en oficina, sillas plásticas, botellas de agua, un cuaderno donde alguien anota nombres y cantidades, un sobrino que llega con el teléfono pegado a la oreja, está llamando a un primo en Europa, una tía que decide quién se sienta cerca de quién. Los mayores, los que llevan la memoria del clan, hablan menos fuerte, pero su silencio pesa más. En muchas familias el liderazgo recae en los ancianos y en figuras de autoridad del linaje. Los jóvenes se mueven, ejecutan, conducen, cargan, imprimen programas del funeral, alquilan sillas, coordinan el sonido. Y en medio de esa organización aparece la pregunta que para nosotros es el centro de esta historia: el ataúd. En el idioma Ga, a estos ataúdes se les llama Abebu Adekai, también escrito Abebu Adekai en distintas transcripciones. Literalmente se explica a menudo como receptáculos de proverbios, cajas que contienen un mensaje. No se trata solo de hacerlo bonito, se trata de contar una frase sin pronunciarla, de decir, así fue su vida, o así quiso ser recordado, o incluso, así lo enviamos al otro lado, con dignidad. Esto está documentado en estudios contemporáneos sobre la tradición, que subrayan precisamente esa función narrativa y social del objeto. ¿Cómo se elige el símbolo? A veces lo deja dicho la propia persona cuando aún vive. A veces lo decide la familia para proteger una reputación o para afirmar un orgullo. Y a veces, esto se menciona en entrevistas y reportajes de artesanos, hay negociación, porque el símbolo puede abrir heridas. Un ¿ataúd en forma de botella para un hombre conocido por beber? ¿O eso sería una burla, una verdad incómoda, una vergüenza que mejor se tapa? Por eso en muchos casos el símbolo se ata a algo presentable: el oficio, el sueño, el linaje, el aporte económico, la identidad pública, un pescador dentro de un pez, un conductor dentro de un taxi o un coche, un comerciante de cacao dentro de una vaina de cacao, un hombre de éxito dentro de un avión o un Mercedes. Y aquí aparece un primer giro moral que no siempre se entiende desde fuera. El ataúd no es solo para el muerto, es para los vivos que se quedan y tienen que seguir caminando con la historia de ese muerto encima,
Imagina la escena en un taller de carpintería en Teshie o Nungua, barrios costeros asociados desde hace décadas con esta artesanía. Huele a serrín y a pintura fresca. En la pared hay fotos: un pez, una gallina, un zapato gigante, una mazorca, un león, un teléfono. No están colgadas como trofeos, están como catálogos de memoria. Un carpintero, a veces con aprendices jóvenes, mide con una cinta, marca con lápiz, corta tablas. El trabajo es manual, paciente. Se arma primero la estructura que sí debe funcionar como ataúd real. La tapa debe cerrar, el interior debe acomodar un cuerpo, el peso debe poder cargarse. Encima de esa base aparece la escultura, el volumen del pez, la curvatura del coche, la nariz del avión. Pintar es otra fase. Allí es donde el símbolo se vuelve reconocible a distancia. Aquí hay un detalle que casi nadie cuenta cuando ve una foto en Internet. En los talleres no se habla solo de diseño, se habla de equilibrio, porque el ataúd tiene que ser transportable, tiene que entrar por puertas, subir a un vehículo, sostenerse en hombros. En algunas piezas se notan soluciones muy inteligentes. Aletas que son huecas para pesar menos, colas desmontables, refuerzos internos que no se ven. No es un juguete, es ingeniería hecha con manos. Y la familia no suele encargarlo como quien compra algo cualquiera. A menudo van al taller, miran, tocan la pintura con cuidado, preguntan por los plazos. El costo puede ser significativo para un hogar, y aquí hay tensión real, porque el funeral en Ghana es un evento que absorbe recursos. No es solo ataúd, es comida, bebida, música, impresión de programas, ropa de luto, transporte, contribuciones a la comunidad, a veces, incluso pagos vinculados a la tradición local y a la iglesia si la familia es cristiana. En muchas comunidades el gasto se sostiene con aportes de parientes y amigos, una economía de solidaridad que al mismo tiempo crea presión social. ¿Cuánto pondrás tú cuando le toque a tu primo? ¿Cuánto te pondrán a ti cuando te toque llorar? Ahora volvamos al pez de madera que nada por la calle. En el día del funeral la geografía importa. La costa de Gran Accra no es un fondo neutro. Es el corazón de comunidades Ga históricas. Se siente en los mercados, en el ritmo de las calles, en la cercanía del mar. El funeral suele incluir una vigilia, lo que en muchas zonas de Ghana se conoce como wake-keeping, una noche de acompañamiento con música, visitas y presencia constante, y luego el día principal con el entierro. En Ghana, dependiendo de la familia y la iglesia, los eventos pueden estar separados por días o semanas. Hay casos en que se hace una conmemoración a la semana de la muerte y el gran funeral más tarde. Los detalles varían por región y por etnia, y eso es importante decirlo porque Internet a veces lo aplana como si todo el país hiciera lo mismo. Lo que sí se repite en descripciones etnográficas y en testimonios contemporáneos es el carácter colectivo. Nadie muere en privado. La muerte convoca. La comunidad mira. Y ahí aparece una pregunta incómoda para cualquiera que haya intentado ser individualista en un lugar donde el linaje pesa. ¿De quién es tu vida y de quién es tu muerte? La cámara vería colores específicos. En Ghana, el luto no es siempre negro simple. Hay combinaciones, telas rojas y negras en funerales de adultos en muchas tradiciones, y también blanco en ciertos contextos. Por ejemplo, cuando se interpreta que una persona mayor vivió una vida completa, los asistentes pueden llevar paños tradicionales, y los grupos familiares se coordinan para verse como un bloque. La ropa habla, somos los suyos. Luego están los roles. Los portadores, generalmente hombres jóvenes o de mediana edad con fuerza y coordinación, sostienen el ataúd. Los mayores supervisan. Las mujeres mayores, con su autoridad, sostienen el ritual emocional. Lloran, cantan, rezan, reparten instrucciones que nadie discute. Los niños miran con una mezcla de miedo y fascinación. El primer encuentro con la idea de que la muerte existe pero no está sola, está rodeada. Y entonces llega el momento del traslado. Aquí es donde para un espectador de fuera puede surgir el ¿cómo pueden estar bailando? Pero dentro no es baile por diversión, es movimiento ritual. En algunas procesiones el ataúd se mueve con ritmo, se levanta y se baja, se gira. Puede parecer celebración, pero también puede ser una forma de sostener el peso emocional con el cuerpo. Si el dolor te rompe por dentro, el cuerpo necesita hacer algo. Caminar con ritmo, respirar con otros. Convertir el caos en secuencia, y el símbolo, el pez, hace el resto. Porque el pez no solo dice pescador,
Dice mar, sustento, peligro, sal, madrugadas frías, redes que se rompen. Dice una biografía sin enumerarla. Aquí va una de esas escenas que aparecen en testimonios y reportajes, repetida con variaciones. Cuando el ataúd pasa, algunos se acercan a tocarlo con la punta de los dedos, como quien toca un objeto sagrado. Otros se apartan porque mirar demasiado es abrir la herida. Y a veces alguien habla al muerto, no como metáfora, sino como acto social. Ve en paz. No nos olvides. Cuida a los niños. Esa idea, la continuidad del vínculo con los ancestros, es una de las claves para entender por qué el ataúd importa tanto. No es solo el final, es un envío, y en el envío el mensaje debe ser correcto. En este punto, déjame preguntarte algo directamente. Si tu comunidad creyera que quienes se fueron todavía influyen en tu suerte, en tu salud, en tus hijos, ¿enviarías a alguien en cualquier caja? ¿O intentarías mandarlo con la señal adecuada, con una identidad clara, con un símbolo que lo ubique? Y aquí empieza lo más interesante. Estos ataúdes no nacen de la nada. No son un capricho moderno inventado para Instagram. Están conectados con formas antiguas de representar poder y estatus. Las palanquinas figurativas, las sillas de ceremonia en las que se llevaba a ciertos jefes y autoridades en procesión. Las investigaciones discuten mucho quién inventó los ataúdes figurativos tal como se conocen hoy, pero el vínculo con esos transportes ceremoniales aparece una y otra vez en los estudios. Es decir, antes de ser ataúd la figura ya era vehículo, antes de ser para la muerte la forma ya era para la presencia, y cuando una sociedad transforma el vehículo del honor en vehículo del tránsito final, lo que está haciendo es algo muy serio. Está diciendo que la muerte también exige protocolo, que el paso al otro mundo, o al mundo de los ancestros, como se entiende en muchas tradiciones, es un evento político y moral, no solo biológico. Pero no nos adelantemos, porque si hoy vemos un coche de madera brillante, una enorme sardina pintada, o un avión con ventanillas, detrás hay una historia de carpinteros concretos, barrios concretos, décadas de cambios, cristianismo, colonialismo, mercados de arte y también malentendidos occidentales que convierten todo en curiosidad. Por ahora quedémonos un segundo más en la calle, donde el pez pasa como una frase en movimiento, el ataúd llega al lugar del entierro o al punto donde se hará el último rito. La música baja, la voz de un líder religioso, si es un funeral cristiano puede ser un pastor o un sacerdote, toma el espacio. Si la familia mantiene prácticas tradicionales además de las cristianas, pueden convivir gestos, una oración bíblica y, al lado, un respeto profundo por los ancestros y por los mayores del linaje. Esta convivencia, documentada en muchas descripciones contemporáneas de funerales en Accra, no siempre es pacífica. A veces hay tensión. ¿Qué está permitido? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué exige la tradición? Y esa tensión se siente en el aire como electricidad. El pez que hace una hora parecía bailar se queda quieto, y en esa quietud el símbolo se vuelve otra cosa. Ya no es arte, ya no es ingenio, es cuerpo ausente, es despedida. Es el instante donde todos entienden que la madera no es la estrella es el vínculo, y cuando por fin se cierra la tapa, lo que se cierra también es una etapa social. Porque después del funeral hay redistribución de responsabilidades. ¿Quién cuida a la viuda? ¿Quién paga la escuela de los hijos? ¿Quién hereda un puesto? ¿Quién toma la palabra en las reuniones? La muerte reorganiza el mapa de la familia. Por eso el ataúd en forma de pez no es una rareza, es una firma, una forma de decir, esta vida tuvo un centro, y ese centro merece ser visto. Y ahora sí, si quieres entender por qué los ataúdes se volvieron coches, peces y símbolos, y por qué, a pesar de la globalización y las críticas, siguen vivos, tenemos que viajar hacia atrás, hacia el origen discutido de esta tradición, hacia los talleres que se convirtieron en nombres propios, y hacia una pregunta más dura todavía. ¿Quién decide qué historia contará tu muerte? El martillo cae con un golpe seco, y el taller responde con un eco de madera hueca. En el suelo el serrín se pega al sudor como arena fina. Un hombre gira un molde, lo mira del lado, y con una tiza dibuja una curva que parece la aleta de un pez. Pero cuando te acercas, entiendes que no es un pez, es el guardabarros de un Mercedes. Afuera, dos mujeres esperan en silencio. Una aprieta un sobre con billetes. La otra sostiene una foto del difunto.
Un hombre con traje, serio, con una sonrisa apenas insinuada. Dentro del taller nadie se ríe. Aquí la forma no es chiste, es sentencia. Y la pregunta que flota, más pesada que el serrucho, es sencilla y brutal. ¿Qué historia va a contar tu muerte cuando ya no puedas corregirla? Porque estos ataúdes, los Abebú Adekai, no nacen como arte raro, nacen como una respuesta social a un problema viejo, como despedir a alguien de modo que la comunidad entienda quién fue y qué se espera ahora de los vivos. En las investigaciones contemporáneas sobre el tema, y también en testimonios de talleres históricos de Teshie y Nungua, se repite una idea. El ataúd figurativo es una especie de frase visible. En vez de decir era pescador, te muestran el pez. En vez de decir su vida fue el camino, te muestran el coche. No para que el extranjero haga una foto, sino para que el vecindario, la familia extensa, los aliados y hasta los rivales capten el mensaje sin necesidad de discurso. Y para entender por qué esta frase aparece en Ghana, hay que seguir dos pistas a la vez. Una es religiosa y emocional, la otra es política y muy terrenal. La pista religiosa es la más íntima. Entre los Ga, sobre todo en el entorno de Accra, está muy extendida la idea de que la vida no termina de golpe, sino que continúa de otra manera, que los ancestros siguen siendo parte activa del mundo. No siempre se describe igual, porque las creencias cambian entre familias, iglesias y generaciones, pero el núcleo es reconocible. Los muertos no son ausentes, son más poderosos, y si pueden influir en la suerte de los vivos, entonces despedirlos bien no es un lujo estético, es una forma de protección y de continuidad. No es raro que, en funerales, se hable al difunto como si todavía pudiera escuchar. No es metáfora poética, es relación. La pista política es la que casi nunca aparece en los videos rápidos de Internet. Antes de que estos símbolos se volvieran ataúdes, ya existían como vehículos de autoridad. En la región de Gran Accra, los jefes tradicionales, los Mansemei, y sus subjefes se mostraban en público en eventos de prestigio, durbars, festivales, apariciones ceremoniales, y allí entran las palanquinas figurativas, transportes tallados con forma del emblema del clan o del tótem familiar, un león, un pez, un objeto asociado a la historia del linaje. La palanquina no era un capricho, era una declaración. Mi poder tiene respaldo espiritual, mi familia tiene historia, mi símbolo me protege. Desde fuera se ve como escultura, desde dentro se siente como armadura. Y aquí llega una de esas verdades incómodas que las fuentes discuten, porque toca un terreno delicado. Hubo funerales de élites que se hacían en secreto, con restricciones para no iniciados, y con una distancia enorme entre lo que el pueblo veía y lo que realmente ocurría. Parte de lo que sabemos viene de entrevistas, de memoria oral y de estudios que intentan reconstruir prácticas antiguas sin convertirlas en espectáculo. Lo importante para nuestro hilo es esto. Si tu vehículo de honor era una palanquina con forma simbólica, tenía sentido que el tránsito final quisiera conservar esa lógica. La forma, en otras palabras, ya tenía prestigio antes de ser ataúd. Entonces, ¿quién inventó los ataúdes figurativos? Aquí aparecen al menos dos versiones, y lo honesto, lo que hacen los buenos investigadores, es no fingir certeza donde hay debate. Versión 1. El mito del inventor único. Durante años, sobre todo en el relato que circuló fuera de Ghana, se repitió que el carpintero Seth Kane Quay, de Teshie, inventó la idea alrededor de 1950. Esta versión se volvió muy atractiva para el mercado del arte. Un genio, un origen claro, una firma. Es el tipo de historia que a Occidente le encanta porque cabe en un catálogo. Y sí, Kane Quay fue crucial. Su taller se volvió referencia, formó aprendices, consolidó estilos, y su nombre quedó asociado a la expansión de la práctica. Versión 2, un origen más disperso y anterior. Otros estudios, incluyendo trabajos de campo y reconstrucciones históricas, señalan que la práctica no nace de un solo hombre, sino de un entorno. Se menciona a Taoko, de la zona de La, como posible pionero ya en los años 40, trabajando tanto palanquinas como ataúdes figurativos, y se plantea que Kane Quay no tanto inventó desde cero como democratizó. Llevó algo asociado a élites rituales hacia un uso más amplio, con símbolos no estrictamente sagrados del clan, sino ligados a oficio e identidad cotidiana,
En esta lectura, el inventor único sería una simplificación útil para vender una historia. ¿Ves el giro? El debate no es solo académico. Cambia el sentido moral del fenómeno. Si fue un artista excéntrico, entonces parece una rareza. Si fue una transformación social de símbolos de poder hacia símbolos de vida común, entonces lo que estás mirando es un cambio profundo en la manera de pertenecer. Y ese cambio tiene contexto. Mediados del siglo XX, Accra creciendo, cristianismo cada vez más presente en familias GA, migración interna, empleos nuevos, un mundo donde ya no todos son del mar o de la tierra, sino también de oficinas, de coches, de comercio, de aeropuertos. La ciudad empieza a fabricar nuevas biografías. Pero hay un detalle fino, casi invisible, que explica por qué los ataúdes terminan siendo coches y peces, y no, por ejemplo, emblemas sagrados del clan. Para muchos cristianos GA, usar símbolos de linaje profundamente ritualizados podía ser problemático o directamente restringido. Entonces, la forma encontró un camino permitido, el símbolo del oficio, del objeto amado, del sueño. Un pez no es solo un pez, es una vida de trabajo. Un coche no es solo coche, es estatus moderno, movilidad, proveedor. Y ahora imagina lo que ocurre cuando un lenguaje simbólico se vuelve popular. Se vuelve también campo de disputa, porque el ataúd puede decir cosas que la familia necesita decir, y también cosas que la familia teme que otros digan. Un ataúd con forma de coche de lujo puede ser orgullo, llegó lejos, pero también puede ser desafío silencioso. Míranos, no nos subestimen, o incluso defensa. Sí, gastamos porque su nombre lo exige. Un ataúd con forma de pez puede ser homenaje, pero también puede ser una manera de anclar al difunto en su papel más respetable, incluso si su historia personal tuvo sombras. Y aquí va lo que casi nadie cuenta sin suavizarlo. En muchos funerales, además del dolor, hay presión social, no porque la gente sea mala, sino porque la comunidad funciona como espejo. Se mide la fuerza de tu familia, se mide tu capacidad de convocar, se mide cuánto te debe el mundo. El funeral es duelo, sí, pero también es escenario donde se negocia el lugar del linaje en el presente. ¿Y quién paga ese escenario? Muchas veces lo sostienen redes familiares y comunitarias, aportes, colectas, contribuciones. Esa solidaridad puede ser hermosa, porque evita que una familia quede sola, pero también puede ser pesada, porque crea expectativas. Hoy por ti, mañana por mí. ¿Y si mañana te toca a ti, quién vendrá? ¿Quién pondrá dinero? ¿Quién cargará el ataúd? ¿Quién cantará tu nombre? En ese punto, el ataúd figurativo cumple otra función: ordenar la emoción. Porque cuando el duelo es grande necesitas un marco, un símbolo que te permita llorar sin perderte, un objeto que haga de puente entre la vida concreta del difunto y la incertidumbre del después. La tradición se hizo más visible fuera de Ghana relativamente tarde. En 1989, una exposición en París, Les Magiciens de la Terre, mostró estos ataúdes a un público occidental enorme. Para muchas personas fuera de Ghana fue el primer encuentro con este lenguaje funerario, y a partir de ahí ocurrió algo ambivalente. Por un lado, reconocimiento, interés, museos; por otro, un malentendido masivo. El malentendido es este. Occidente miró y dijo, arte. Y sí, hay arte, hay maestría, hay belleza. Pero en origen, y en su función local, el ataúd no nace para una pared blanca de museo, nace para una calle llena de gente que sabe leer el símbolo, para una familia que necesita decir algo correcto frente a la muerte. Desde entonces, los talleres se vieron atravesados por dos demandas distintas. La demanda ritual local. Necesitamos un ataúd que hable por él. La demanda del mercado global. Necesitamos una pieza que asombre. A veces estas demandas conviven, a veces chocan. Hay ataúdes que se hacen para funerales, con urgencia, con medidas específicas, con un peso y una funcionalidad real. Y hay ataúdes que se hacen como piezas de exhibición, a veces más grandes, más pulidos, más perfectos, en términos de galería. Esto no es corrupción automática, es adaptación económica. Un taller come de lo que vende. Si el mundo paga por el objeto, el taller sobrevive. La pregunta es, ¿qué se pierde cuando el símbolo deja de pertenecer a un contexto íntimo? Y ahí aparecen críticas dentro y fuera de Ghana. Algunos ven la práctica como gasto excesivo, otros la defienden como identidad cultural, algunos la ven como turistificación, otros como trabajo artesanal digno y continuidad de una estética propia.
En la vida real, muchas familias caminan por una cuerda floja entre fe cristiana, respeto a ancestros, economía doméstica y orgullo comunitario. Ahora, para que esto no se quede en teoría, te cuento 3 casos reales y muy representativos que han sido fotografiados y descritos en reportajes contemporáneos. Un ataúd con forma de avión, pintado con detalles que lo vuelven reconocible de lejos. No es solo viajar, puede ser la historia de alguien que trabajó en aviación, o el sueño de una vida conectada con el mundo, o el medvesetendobrecht, simbologia senso social. Ataúdes en forma de peces gigantes, a veces rosados, a veces plateados, para pescadores, comerciantes de pescado o familias ligadas al mar. En comunidades costeras, ese símbolo no es decorativo, es casi un apellido. Ataúdes con forma de animales de poder, como un león, cuando se quiere subrayar autoridad, liderazgo o estatus respetado. No necesariamente realeza, pero sí una imagen moral, fuerza, protección, dominio, y no todo es solemnidad pesada. Hay un tipo de humor que no es burla, sino medicina, el humor como respiración frente al miedo. En algunos funerales el símbolo puede provocar una sonrisa breve, esa sonrisa que dura un segundo y se apaga, porque recuerda un rasgo querido del difunto. Esa sonrisa no cancela el duelo, lo hace soportable. Ahora bien, Internet suele contar esto como si, en Ghana, todos hacen ataúdes raros, y esa es una de las grandes ideas falsas. Ghana es un país de muchas etnias y prácticas funerarias distintas. Akan, Ewe, Ga, Dagomba y otras comunidades con rituales propios, calendarios propios, formas de vestir el duelo y de organizarlo. Los ataúdes figurativos están muy asociados a la zona Ga de Gran Accra, y aún allí no todas las familias los usan. Hay gente que prefiere ataúdes simples por fe, por economía o por estilo, y hay regiones donde el énfasis está en otros elementos. El One Week Observation, muy conocido en contextos Akan, la estructura de los anuncios, el tipo de libación, los tambores específicos, las redes de contribución. Si reducimos todo a cofres raros, perdemos el mapa real. También se suele decir, es una fiesta. Y sí, hay música, hay baile, hay comida, pero el corazón del asunto no es entretenimiento, es una manera de sostener una transición, y aquí me gustaría abrir otra puerta, porque parece lejana, pero en realidad es la misma historia con otro rostro. El festival Homowo, muy importante para los Ga, cuya idea central es burlarse del hambre, recordar un tiempo de escasez y celebrar que la comunidad sobrevivió. En Homowo se prepara y comparte un plato ritual llamado Kapekple o Kapokpoi, hecho con maíz fermentado y aceite de palma, a menudo acompañado de pescado y sopa de nuez de palma. ¿Qué tiene que ver con los ataúdes? Mucho más de lo que parece. Omowo dice, sobrevivimos juntos. El funeral Ga, en su lógica más profunda, también dice, seguimos juntos. La comida, la presencia, el símbolo, la contribución económica, todo empuja hacia la misma función, que el linaje no se rompa, que el miedo no gobierne, que la muerte no convierta a la familia en polvo. Por eso el ataúd figurativo, aunque parezca extraño desde fuera, cumple tareas muy reconocibles desde dentro. Control social, fija reputación, ordena obligaciones, muestra alianzas. Cohesión, convoca, reúne, hace visible el nosotros. Memoria, traduce una vida en una imagen que cualquiera puede recordar. Protección espiritual, envía el mensaje correcto al mundo de los ancestros, según la creencia de cada familia. Gestión del miedo, transforma lo incontrolable, la muerte, en una secuencia con sentido. Y cuando entiendes eso, el coche deja de ser un coche, se vuelve una frase, no se va como cualquiera. Y el pez deja de ser una ocurrencia, se vuelve otra frase, su vida alimentó a los suyos. Pero todavía queda el punto más delicado. ¿Qué pasa cuando la tradición se vuelve famosa y entra la mirada extranjera, la cámara, ajena el deseo de exotismo? ¿Qué se conserva y qué se deforma? ¿Qué se gana y qué se pierde cuando una despedida se convierte en imagen global? Porque, te lo prometo, el momento más tenso no es cuando ves el ataúd por primera vez. El momento más tenso empieza cuando la familia tiene que decidir si el símbolo será íntimo o estratégico. Y ahí es donde la historia se vuelve de repente muy contemporánea. El tambor cambia de ritmo y, sin que nadie lo anuncie, el aire se vuelve más denso. No es el volumen, es la atención. El ataúd, esta vez un taxi amarillo con matrícula pintada y un parabrisas de brillo húmedo, está apoyado en caballetes frente a la casa,
Un joven se acerca con una camiseta arrugada, levanta el móvil para grabar y antes de tocar rec, una mujer mayor le aparta la mano. Con un gesto rápido, casi imperceptible, no lo regaña en voz alta, solo le mira. Y ese silencio lo dice todo. Aquí hay cosas que se muestran y cosas que se protegen. Y la pregunta vuelve más incómoda. Cuando una tradición se hace famosa, ¿quién controla la historia? ¿La familia o la mirada de afuera? Porque en Ghana, especialmente en Accra y sus comunidades Ga, el funeral es un acto público, pero no necesariamente un espectáculo público. Esa diferencia es clave y suele perderse en Internet. Por fuera el mundo ve la forma, el taxi, el pez, el avión, y se queda en el wow. Por dentro, la familia está atravesando un campo minado de emociones, normas y expectativas, y el ataúd figurativo, lejos de simplificarlo, a veces lo intensifica. Pone una etiqueta visible sobre la vida del difunto y, con nomotizantes, esa etiqueta abre debates. Imagina la escena previa a la ceremonia, casi como si fuera un thriller doméstico. En una habitación, dos ramas de la familia discuten en voz baja. Una quiere un ataúd sencillo, cristiano, respetuoso. La otra insiste en que el difunto se lo ganó, que fue conductor toda la vida, que el taxi lo representa. En otra esquina, alguien calcula en una libreta cuánto falta para pagar al carpintero. En el patio, jóvenes ensayan cómo van a levantar y girar el ataúd para que no se desequilibre. Y en el centro de todo, una sensación que no se puede medir con dinero: el miedo a hacer el funeral mal. En muchas sociedades, hacerlo mal es una frase pequeña. Aquí puede tener peso real, porque se conecta con la idea de que la muerte no solo es biología, es relación social y, para algunos, relación espiritual. Un funeral mal hecho puede interpretarse como deshonra, como ruptura del deber filial, incluso como algo que trae mala suerte. Esto aparece una y otra vez en descripciones etnográficas y en entrevistas. El funeral funciona como un mecanismo de cierre, y si el cierre falla, el dolor se queda abierto. Ahora entremos en el ritual como si fuéramos cámara en mano, paso por paso, sin convertirlo en manual ni en hazlo tú, sino como observación cultural. Primero la convocatoria, mensajes, anuncios impresos, llamadas. En Ghana se suelen imprimir programas del funeral con foto, fechas, nombres, orden del servicio. En Accra esos programas circulan como objetos de memoria. Se guardan, se doblan, se colocan en Biblias, se meten en cajones. No son simple papel, son prueba social de que estuviste allí. Y la presencia importa, porque presencia es lealtad. Segundo, la llegada. Parientes desde otras regiones, a veces desde el extranjero. Hay quienes vuelven a Ghana solo para funerales. No porque les guste, sino porque el funeral es el lugar donde se renuevan pactos familiares. Es un tipo de retorno al idioma de la familia, a los mayores, a los apodos antiguos, y también es un escenario donde se sienten las distancias. El que vive fuera puede traer dinero, pero quizá no entiende ya algunas reglas locales. Eso puede generar roces. La modernidad entra con maleta. Tercero, el luto visible. Telas, colores, brazaletes, pañuelos, a veces uniformidad por grupos. En muchos funerales en el sur de Ghana, el rojo y negro puede marcar un duelo fuerte. El blanco puede aparecer según edad o interpretación de vida completa. No hay una sola regla, y ese matiz es importante. Ghana no es un bloque. La misma ciudad contiene familias con combinaciones distintas, iglesias distintas, decisiones distintas, pero lo constante es que la ropa comunica pertenencia. Cuarto, el momento del ataúd. Se muestra, se coloca, se prepara. Y aquí entra la coreografía de los portadores. No se improvisa. En algunos casos estos portadores tienen experiencia. Saben cómo levantar sin tambalear, cómo girar con control, cómo sostener el peso con coordinación. Desde fuera la gente lo llama baile. Desde dentro es una forma de procesión corporal, un lenguaje físico. Si el ataúd es un taxi, el movimiento puede incluso contar una idea. La calle, el viaje, la velocidad. Pero siempre hay un límite invisible. Si el gesto se vuelve demasiado juguetón, puede considerarse falta de respeto. Ese equilibrio es fino y se negocia en el momento. Quinto, el servicio religioso o ceremonial. En funerales cristianos, un pastor o sacerdote guía oraciones y lecturas. En funerales donde conviven prácticas, pueden existir momentos de respeto hacia ancestros y hacia autoridades tradicionales del linaje. Esta convivencia no es una mezcla folclórica,
Es el resultado histórico de misiones, colonialismo, urbanización y agencia local. Familias que adoptan cristianismo pero no abandonan del todo su mapa moral de ancestros y obligaciones. Y eso puede ser tenso. Hay iglesias que critican lo que consideran tradicional o pagano. Hay familias que responden, esto es nuestra identidad. En ese choque, el ataúd figurativo a veces funciona como solución intermedia. No es un emblema ritual prohibido, pero tampoco es un ataúd anónimo. Dice sin invocar explícitamente. Sexto, el entierro, el punto de no retorno. La forma simbólica, que antes parecía viva, se vuelve quietud total, y allí, para muchos, ocurre la transformación emocional real. Lo que parecía evento social vuelve a ser pérdida. El sonido de la tierra, el silencio breve, el llanto que sale de golpe. Si tuviéramos que capturar un solo instante de verdad, sería ese, cuando el símbolo deja de ser mensaje para el mundo y se convierte en un diálogo interno con lo irreversible. Pero los funerales no terminan cuando el cuerpo baja. Socialmente, el funeral abre una segunda fase, la de la redistribución y el reconocimiento. La familia recibe condolencias, contribuciones y también miradas. Se anotan aportes, se agradecen, se recuerdan. En muchas comunidades ganesas, estas contribuciones, a veces llamadas con términos genéricos como donaciones o apoyos funerarios, no son caridad, son parte de un sistema de reciprocidad, y ese sistema crea futuro. Hoy tú apoyas, mañana te apoyan. Si rompes el ciclo, pagas un precio social. Aquí entra lo que casi nadie cuenta. Número 2. El ataúd figurativo, además de símbolo, puede ser una forma de negociar estatus. En un mundo urbano donde el estatus es inestable, en una ciudad como Accra donde las trayectorias sociales pueden subir y bajar rápido, un funeral bien organizado fija una imagen. De algún modo, el funeral puede convertirse en el último espacio donde la familia puede decir, así lo reconocemos. Y eso importa porque, para quienes se quedan, la reputación del difunto se pega a ellos como una segunda piel. Ahora bien, ¿cómo se ha transformado esta tradición con el tiempo? En la segunda mitad del siglo XX y más aún en el XXI, hubo al menos 4 fuerzas que la empujaron: urbanización y nuevos oficios. Antes, símbolos ligados a linaje y territorio. Luego, símbolos ligados a trabajo urbano, taxis, teléfonos, herramientas, botellas de refresco, cámaras, incluso objetos modernos. El lenguaje se actualiza como se actualiza una ciudad, cristianismo y normas morales. En muchas familias, el discurso cristiano reordena lo que se considera apropiado. Algunos pastores aceptan el ataúd figurativo como solo cultura, otros lo ven como vanidad, y esa diferencia hace que algunas familias bajen el volumen simbólico y otras lo suban, casi como una declaración de autonomía. Mercado global del arte y la fama. Museos y coleccionistas comenzaron a comprar ataúdes figurativos como piezas. Eso trajo dinero a talleres, pero también trajo el riesgo de que el objeto se divorcie de su función ritual. Algunos artesanos producen 2 líneas, una para funerales, otra para galerías. Hay quienes lo ven como supervivencia económica, otros como pérdida del sentido. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. La cámara, turismo, redes sociales y la simplificación. Hoy un funeral puede ser filmado por decenas de móviles, y no siempre con permiso. Por eso ese gesto de la mujer mayor apartando la mano del joven no es capricho, es defensa de intimidad. La familia puede querer que el símbolo se vea, pero no quiere que el dolor se convierta en meme. Y aquí tenemos que hablar de los mitos. Mito 1. En Ghana se ríen de la muerte. No. Lo que existe es una forma cultural de sostener la muerte con comunidad, música y símbolos. La risa, cuando aparece, suele ser nerviosa o cariñosa, no una negación de la pérdida. El respeto está, solo se expresa distinto. Mito 2. Es tradición de todo Ghana. No. Es más fuerte en el área Ga de Gran Accra y no es universal ni siquiera allí. Mito 3. Es algo antiguo e inmutable. No. Es una tradición que dialoga con cambios históricos, palanquinas ceremoniales, transformaciones urbanas, cristianismo, mercados globales. Se adapta. Mito 4. Es solo para presumir dinero. A veces hay estatus, sí, pero reducirlo a presumir es no ver la función social del funeral en Ghana. Reciprocidad, honor, memoria, protección simbólica. También hay familias que hacen esfuerzos enormes no por vanidad, sino por miedo a deshonrar. Ahora vayamos a los ejemplos contrastantes.
porque ayudan a entender que esto no es la única forma africana. En regiones donde predominan otras tradiciones, por ejemplo en amplios contextos Akan, el foco puede estar más en calendarios de conmemoración, como las observaciones de una semana, en estructuras familiares matrilineales específicas, en símbolos distintos, en redes de contribución, organizadas con otras reglas. En el norte de Ghana, las prácticas funerarias pueden variar mucho por religión, incluido el Islam, y por estructura comunitaria. El punto no es enumerar, sino mostrar contraste. Ghana no es un solo ritual. Es un país con muchos lenguajes de despedida. Entonces, ¿por qué en Accra, entre los Ga, esta práctica se sostiene? Porque resuelve un problema emocional y social muy concreto. Transforma una pérdida en un relato compartido. Y un relato compartido es una herramienta de supervivencia. Piensa en lo que hace un ataúd en forma de taxi. En un segundo, sin discursos, dice: este hombre vivió en la calle, en el movimiento, en el servicio. Su trabajo alimentó a su familia. La ciudad lo conoció. No es una muerte anónima. En sociedades donde la vida urbana puede hacerte sentir reemplazable, ese gesto es enorme. Es como escribir el nombre del difunto en letras que la calle entiende, pero todavía falta el corazón del título. ¿Por qué justamente coches y peces? ¿Por qué esas formas aparecen una y otra vez? La respuesta está en dos economías que han marcado la región: la economía del mar, pesca, comercio de pescado, mercados costeros. El pez es vida diaria, alimento, peligro y orgullo. La economía de la movilidad urbana, taxis, trotros, transporte como modo de trabajo, de supervivencia, de estatus. El coche, o el taxi, es el símbolo de quien se gana la vida en movimiento. No es casual que dos símbolos tan recurrentes sean justamente los que conectan con sustento y con circulación: comer y moverse, dos verbos básicos de sobrevivir. Y ahora, el último giro de esta parte. A veces el ataúd no muestra lo que fuiste, sino lo que querías ser. Hay familias que eligen formas aspiracionales: un avión para alguien que soñaba con viajar, una cámara para alguien que amaba registrar, un pez para alguien que nació en un linaje del mar aunque trabajara otra cosa. Esto aparece en testimonios. El ataúd puede contar una vida real o una vida deseada. Y allí se abre una pregunta triste y hermosa a la vez. ¿Qué merece ser recordado? ¿Lo que hiciste o lo que anhelaste? Cuando el taxi amarillo se mueve por la calle y la gente lo sigue, no están viendo un objeto gracioso. Están viendo una autobiografía comprimida en madera. Están viendo una última negociación entre memoria y reputación, entre fe y tradición, entre dolor y obligación. Y si sigues esa procesión hasta el final, te das cuenta de algo que cambia la mirada. El ataúd figurativo no es una forma, es un contrato. Un contrato que dice: no te iremos dejando sin palabras. Te daremos una última frase. Y en la siguiente parte vamos a entrar en lo más íntimo: la tensión entre orgullo y vergüenza, el papel de las mujeres en el no tejido del funeral, los límites que pone la iglesia o el Estado, y esa pregunta que nadie quiere pronunciar en voz alta, pero que decide la forma del ataúd más de lo que creemos. ¿Quién tiene derecho a definir tu legado? Las mujeres ya han lavado los platos 3 veces y el patio huele a jabón y a aceite de palma caliente. En una esquina, una olla enorme sigue burbujeando. En la otra, un grupo de hombres prueba el peso del ataúd levantándolo apenas 1 centímetro, como si estuvieran midiendo no solo la madera, sino el destino. Y entonces sucede algo que a una cámara le cuesta captar, pero un cuerpo lo siente. Una anciana se coloca frente al ataúd, levanta la mano y con un gesto mínimo, casi un corte en el aire, marca el límite. Nadie cruza, nadie bromea. La forma es un coche, sí, pero el momento es sagrado. Y la tensión está en esta pregunta: ¿qué se puede mostrar? ¿Y qué debe quedar protegido para que el duelo no se rompa? Porque si algo sostiene esta tradición en Ghana, no es la sorpresa visual, es la arquitectura invisible que la rodea: familia, vergüenza, dinero, fe y memoria. El ataúd con forma de taxi o pez es solo la punta del iceberg. Debajo hay un sistema social que decide quién eres incluso después de muerto. Y aquí entra una verdad que casi nunca se cuenta en los resúmenes virales. En estos funerales las mujeres sostienen el mundo. No siempre son quienes cargan el ataúd, pero a menudo son quienes cargan la continuidad. Organizan la comida, reciben a los visitantes, controlan el orden del patio, cuidan que la familia no se deshaga en caos y, sobre todo, administran la frontera entre lo íntimo y lo público.
En muchas escenas registradas por observadores y entrevistadores, el poder no es un micrófono, es una mirada, un gesto de no, ahora no, un ven, siéntate aquí, un tú, ve a buscar agua. El funeral se vuelve una coreografía donde cada movimiento mantiene a raya algo peligroso, el descontrol del dolor, y cuando el ataúd es figurativo, ese cuidado se vuelve doble, porque el símbolo puede encender conversaciones que nadie quiere tener en el peor momento. Pensemos en el taxi. Para unos es orgullo, vivió trabajando. Para otros es recordatorio de ausencia, no volverá a llegar a casa. Para un vecino puede ser comentario, ¿de dónde sacaron para pagar esto? Para una tía puede ser disputa antigua. Yo decía que debía elegir algo más sobrio. El mismo objeto puede ser homenaje y campo de batalla. Por eso, dentro de muchas familias hay una negociación silenciosa sobre qué símbolo es digno. Y aquí aparece el tema de la vergüenza, esa emoción social que no se grita pero dirige decisiones. En comunidades donde el linaje importa, la vergüenza no es solo personal. Se hereda, se comparte. Un funeral pobre puede sentirse como una humillación. Un funeral excesivo puede sentirse como provocación o deuda futura. Y el ataúd figurativo en medio se convierte en una cuerda floja. Si lo haces demasiado espectacular, te juzgan. Si lo haces demasiado simple, también. En algunos relatos recogidos por investigadores y en entrevistas contemporáneas, se ve cómo las familias resuelven esto con una fórmula muy humana. Convierten el símbolo en argumento moral. No dicen queremos impresionar, dicen se lo ganó. Y a veces es verdad. Una vida entera de sostener a otros merece una despedida que lo diga sin palabras, pero no todo símbolo está disponible para cualquiera. Esto también suele ignorarse. Hay formas, sobre todo las ligadas a insignias de autoridad tradicional, que se consideran reservadas para personas con cierto estatus, jefes, sacerdotes, cabezas de linaje. En otras palabras, no es elige lo que quieras. En algunos contextos, usar un símbolo que no te corresponde no es extravagancia, es falta grave. Ahí el ataúd deja de ser decoración y se convierte en política. Y entonces entiendes que estos ataúdes no solo cuentan una vida, también protegen una jerarquía y un orden, a veces para bien, sostienen cohesión, a veces con dureza, ejercen control. Ahora, volvamos a la pregunta del título, ya con el corazón abierto. ¿Por qué coches y peces? Porque son dos biografías colectivas. El pez habla de una costa que alimenta, pero también amenaza. Habla de madrugar, de manos agrietadas por sal, de mercados, de redes. Habla de identidad, no solo de empleo. El coche habla de una ciudad que se gana a pulso. Accra creció como centro urbano, y el transporte, taxis, trotros, rutas, se volvió una manera de existir. Conducir es trabajar, sí, pero también es conocer la ciudad por dentro. Sus atajos, sus peligros, sus horas. Un ataúd en forma de coche no es solo auto, es la historia de un cuerpo que pasó su vida moviendo a otros. ¿Te das cuenta del giro? Desde fuera parece fantasía, desde dentro es realismo, y ahora entra el gran conflicto moderno. Cuando este realismo simbólico se vuelve famoso en el mundo, desde que exposiciones internacionales y museos empezaron a mostrar estos ataúdes como obras de arte, ocurrió algo extraño. El objeto adquirió una segunda vida fuera del funeral. Talleres de Teshie y Nungua, y artesanos muy conocidos dentro de esa tradición, empezaron a recibir encargos para galerías y colecciones. A veces el mismo carpintero hace dos versiones del mundo, una para un entierro real, otra para una sala blanca con focos de museo. Eso arruina la tradición. No necesariamente, pero la tensa. Porque el mercado global trae dinero, sí, y permite que talleres sobrevivan, que aprendices se formen, que el oficio no muera. En un entorno donde la artesanía manual compite con productos industrializados, ese ingreso puede ser la diferencia entre continuar o cerrar, pero también trae una distorsión. La mirada extranjera suele querer lo más raro, lo más extremo, lo más fotografiable, y ahí está el peligro moral. Cuando una despedida empieza a diseñarse para una cámara ajena, en conversaciones recogidas por investigadores y en análisis culturales sobre los Abebu Adekai, aparece este dilema. El objeto se convierte en medio de comunicación global, y eso cambia cómo la comunidad lo percibe. Algunos jóvenes pueden sentirse orgullosos de que el mundo mire, otros sienten que el mundo mira mal, como si el dolor fuera circo.
Por eso, en funerales reales hay gestos como el de esa anciana apartando el móvil. No es enemiga de la modernidad. Es guardiana de contexto. Está diciendo, esto no es tu contenido. Esto es nuestra sangre. Ahora hablemos de fe, porque la fe también marca límites. En muchos funerales cristianos se aceptan elementos culturales siempre que no contradigan lo que la Iglesia considera correcto, pero no hay una sola postura. Algunas comunidades cristianas ven el ataúd figurativo como un homenaje cultural. Otras lo ven como vanidad, como gasto innecesario, como una distracción de lo espiritual. Y dentro de una misma familia puede haber fractura generacional. Los mayores quieren sostener tradición, los jóvenes más influenciados por iglesias contemporáneas quieren simplificar, o al revés, jóvenes quieren símbolo y mayores quieren sobriedad. En ese forcejeo el ataúd puede convertirse en una negociación de paz, un símbolo de oficio, más aceptable, en vez de un símbolo ritual más delicado. La forma permite decir sin desafiar abiertamente. Y aquí viene una mini intriga que suele pasar desapercibida. A veces el ataúd no dice quién fue, sino quién necesitamos que haya sido. Suena duro, pero es humano. Si alguien murió con conflictos abiertos, si hubo sospechas, si hubo una reputación en disputa, el funeral puede funcionar como cierre narrativo. El símbolo puede limpiar, enderezar, reconciliar, no porque la familia mienta, sino porque necesita sobrevivir. La comunidad no solo entierra un cuerpo, entierra una versión final de la historia. ¿Y qué sienten las personas dentro de todo esto? Sienten orgullo y presión en el mismo pecho. El hijo que pagó el ataúd siente orgullo y miedo de no estar a la altura. La viuda siente amor y el peso de ser observada. El hermano menor siente rabia y la obligación de comportarse. La madre siente culpa y la necesidad de que el mundo vea que su hijo fue amado. En el funeral la emoción privada se vuelve pública, y eso puede ser sanador, porque te sostiene, o asfixiante, porque te vigila. Muchas tradiciones humanas viven en esa ambivalencia. Te abrazan y te controlan al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué esto sigue vivo? ¿Porque hace algo que la modernidad todavía no sabe reemplazar del todo? Convierte el duelo en pertenencia. En ciudades grandes, la muerte puede volverse un trámite silencioso. Aquí la muerte obliga a la comunidad a mirarse y a organizarse, obliga a recordar que nadie se hizo solo. Y el ataúd figurativo, con toda su potencia visual, funciona como un ancla, una imagen que fija la memoria cuando el tiempo quiere borrarla. Y ahora quiero que volvamos una última vez a esa calle de arena donde el pez parecía nadar. Imagina que estás allí, no como turista, sino como alguien del barrio. Conoces a la familia, conoces el apodo del difunto, sabes qué hizo por los suyos. Ves el pez y no piensas, qué raro. Piensas, sí, era él. Y en ese sí hay algo que cura. La vida no se disuelve en anonimato, se vuelve símbolo compartido, se vuelve proverbio. Eso es al final lo que significa Abebua de Kai, no fantasía, sino caja de proverbios. Un proverbio no explica todo, pero concentra una verdad para que no se pierda. Y aquí está el último giro, el más íntimo. Estos ataúdes no tratan de la muerte, tratan de la vida como algo que merece ser dicho. Porque cuando un cuerpo ya no puede hablar, la familia habla por él, y el mundo escucha. Lo que Ghana nos muestra, con sus coches de madera y sus peces pintados, no es un truco cultural. Es una pregunta universal vestida de colores. ¿Qué queda de ti cuando ya no estás? ¿Una ausencia o una historia que otros tienen el valor de cargar sobre sus hombros? Y si alguna vez te parece extraño, recuerda esto. A veces la forma más seria de enfrentar a la muerte es negarse a despedirla en silencio. Última frase para quedarte pensando. En Ghana el ataúd no tapa la muerte, le pone nombre para que el amor no se pierda.